Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una interesantísima ponencia. Bueno, la verdad es que son todas interesantes. Está feo que lo digamos nosotros de aquí arriba, pero son todas interesantísimas. Con Javier Pascual, especialista en oncología médica de la Unidad de Gestión Clínica Intercentro de Oncología Médica de Málaga e investigador principal del IBIMA. Y tenemos, como siempre, a Emilio Alba, jefe del Servicio de Oncología del Hospital General del Hospital Clínico, que además, como todos ustedes saben, es el director científico de este ciclo de salud. Es más, que ya cumple 5 años, ¿no? Vamos a cumplir 5 años con la pandemia incluido. Hemos sobrevivido a la pandemia y a mí, con lo cual eso es un mérito. Ya estamos a punto de tomar la confirmación. Y, por supuesto, Ana Cabrera, que nos acompaña una vez más y que bueno, pues que yo creo que es ella la que le corresponde en nombre de Fundación Unicaja saludarle. Doña Ana, cuando usted quiera. Buenas tardes, bienvenidos a Fundación Unicaja y a este ciclo que una vez más consigue atraer la atención de los malagueños y las malagueñas en torno a la divulgación científica, un área que se ha convertido en un emblema de salud en más y de los proyectos análogos impulsados en temporadas anteriores por Fundación Unicaja junto a nuestros amigos de Diario Sur y con la ayuda y orientación de nuestro director técnico, el doctor Emilio Alba, que hoy nos propone un tema de reflexión y debate que conoce a la perfección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Para nosotros, y desde que arrancó este ciclo, es un privilegio contar con la batuta de un investigador con tanta reputación internacional como es nuestro patrono Emilio Alba. Una de las claves, sin duda, junto a la participación y el entusiasmo de Sur, del éxito de toda esta aventura, en la que hemos podido contar con grandes comunicadores y profesionales, todos ellos al servicio del bienestar y de la población. Si hay alguna pauta que se reproduce dentro de la diversidad de estas charlas que hemos tenido en este ciclo, es la apuesta por el rigor y el respaldo a una premisa que para nosotros resulta fundamental: la importancia de la innovación y el estudio para la calidad de vida y la fortaleza particular y colectiva de nuestra sociedad. Tiene todo el sentido que desde Fundación Unicaja, entidad vinculada a la formación y al beneficio social, hayamos querido convertir a la investigación biomédica en una de nuestras principales líneas estratégicas. Como bien sabe el invitado de esta tarde, el doctor Javier Pascual, investigador del IBIMA, institución con la que colaboramos en numerosas iniciativas, entre ellas el premio anual de la disciplina y diversas indagaciones pioneras en torno precisamente a la evaluación y al diagnóstico del cáncer. Campo en el que desempeña una función destacada el doctor Pascual, que seguramente nos trae un mensaje justificadamente optimista, dado su conocimiento de las nuevas posibilidades que se están abriendo en la investigación y en el abordaje de esta enfermedad, sobre todo en lo relativo a la prevención. Para terminar, me gustaría poner en valor el rigor con el que se lleva a cabo periódicamente este proyecto, del que nos sentimos muy orgullosos. Entre otras cosas, por la respuesta ciudadana, que en los últimos meses ha corroborado el interés por conocer las novedades de la investigación y del debate en torno a temas sanitarios de indudable relevancia, como son el futuro de la alimentación, el Alzheimer o la eficacia de los fármacos frente a la obesidad. Todos ellos defendidos por algunas de las voces más acreditadas de nuestro país, que constituye uno de los grandes atractivos de este ciclo, como demuestra sin lugar a dudas nuestro invitado de hoy, Javier Pascual. Amigos de Diario Sur, Emilio, estamos felices de haber sido capaces de desplegar junto a vosotros este espacio de referencia y, sobre todo, de información y utilidad ciudadana. Muchísimas gracias por vuestro trabajo y contribución. Tiene la palabra don Emilio Alba, el doctor Emilio Alba, para presentar a nuestro ponente de hoy. Hola, buenas tardes. Para mí es, muchas gracias Pedro, Ana, y muchas gracias a la Fundación Unicaja y el Diario Sur por permitir que sigan estas jornadas de divulgación científica que hasta donde yo sé, bueno, aquí en nuestra provincia son, bueno, no las más importantes, yo creo que son únicas, ¿no? Para mí hoy es un placer presentar al doctor Javier Pascual, doble, ¿no? En el sentido profesional, porque es un excelente profesional. Ahora diré poquitas pinceladas para no demorarme mucho de su trayectoria profesional, pero también desde el punto de vista personal, ¿no? Es compañero en el hospital, lo conozco desde que empezó su formación como oncólogo y es una persona a la que le tengo gran aprecio por su compromiso y su dedicación, ¿no? Bueno, Javier Pascual es oncólogo médico, se formó aquí en el Hospital Clínico Universitario de Málaga y después pues marchó fuera. Yo creo que marchó a un sitio que está marcando ahora mismo lo que es su posterior, trayecto profesional, ¿no? Él se fue al Royal Marsden, un hospital inglés, con el profesor Nick Turner, que es
líder europeo en el tema de biopsia líquida, que él ahora explicará un poquito lo que significa. Y de allí, junto con otro compañero, Ana lo conoce bien, el doctor Iñaki Comino. Digo doctor desde el punto de vista biológico, porque Javier es doctor médico, el otro es doctor en biología, ¿no? Hacen un tándem muy importante que está poniendo esta tecnología en el mapa y con Málaga como un sitio muy relevante a nivel nacional, ¿no? Javier es el que ha escrito las guías de la Sociedad Europea de Oncología sobre biopsia líquida. Eso nos da una idea de qué posición ocupa, ¿no? Estas son las guías que siguen los oncólogos europeos para ver cómo se utiliza esta tecnología en los pacientes con cáncer, y hoy pues va a tratar un tema que está encima de la mesa y que es una fuente de investigación importantísima, porque hay grandes empresas de diagnóstico en toda esta historia, que es ver cómo se puede diagnosticar el cáncer muchísimo antes de lo que lo hacemos ahora. Evidentemente, todo el mundo, a nadie se le escapa que si somos capaces de hacer eso, la mejoría en el tratamiento pues sería muy, muy, muy importante, ¿no? De eso nos va a hablar, ¿no? Y bueno, sin más, pues eso, Javier es un médico excelente, un científico excelente también y una mejor persona. Así que es una alegría presentarlo aquí esta tarde. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias también a la Fundación Unicaja, al Diario Sur, Ana, Pedro, por la invitación. Gracias. Es un honor estar aquí hoy. Y vamos a hablar un poquito hoy sobre todo esto que hemos llamado diagnóstico ultraprecoz del cáncer, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que repasáramos un poco la situación que tenemos en el cáncer a nivel global, ¿no? Porque todos convivimos un poco con esta enfermedad y es importante a veces ponerle números y darnos cuenta del problema que tenemos y de que se nos viene encima, incluso debatir si es tanto problema, ¿no? Vamos a ir un poco a ello, ¿no? Bueno, a nadie se le escapa que el cáncer es un problema global, ¿no? Aquí voy a intentar no ser especialmente científico, pongo ahí unas pequeñas referencias, solamente indicando que son datos que no me invento, que me estoy sacando en este caso, de un repositorio internacional, ¿vale? Que es Globocan, que saca datos, digamos, de sistemas de salud agregados de muchos países, ¿no? Siempre vamos con un poco de retraso. Estos son los datos que han salido este año en 2024, pero que hacen referencia al año 2022. Bueno, y veis ahí un poco la incidencia, ¿no? La incidencia es el número de casos nuevos que se diagnostican todos los años en el mundo, y aquí vemos que para el año 2022 fue de 20 millones. Bueno, 20 millones es mucho o es poco, es media España, ¿no? Todos los años con un cáncer diagnosticado. Bueno, realmente pongo la diapositiva para decir un poco que es mucho, pero en realidad esto es una infraestimación total, ¿no? Veis ahí que, bueno, la contribución, aquí hablamos de cáncer diagnosticado en un sistema sanitario con un nombre, con un apellido, digamos con un diagnóstico médico preciso de cáncer, no son 20 millones. Pero veis ahí, bueno, Asia evidentemente está contribuyendo cada vez más a los diagnósticos del cáncer porque China e India reportan ya muchos casos de cáncer, pero evidentemente hay una infraestimación de lo que ocurre allí, por no hablar de lo que ocurre en el resto de Asia. Y si veis ahí la gráfica de África, pues bueno, seguramente en África, pues no sé, seguramente habrá como 15 o 20 veces el número de cáncer que está ahí reflejado. Pero bueno, lo que está claro es que al menos con nombre tenemos que hacerle frente a 20 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo todos los años, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los sospechosos? Ya lo sabéis todo el mundo lo conocemos, quien más o quien menos ha convivido con el cáncer, bien personal, familiar o con amigos, ¿no? Pero veis ahí que el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, por supuesto, en las mujeres, cuando agregamos ambos sexos, el colorectal, en según qué país, incluso es la primera causa de diagnóstico por cáncer, o en el varón, el cáncer de próstata, entre otros, ¿no? Esos son los principales diagnósticos de cáncer de todos los días, ¿no? ¿Y cuál es siempre se suele decir, ¿no?, que está mejorando la mortalidad en cáncer? Bueno, esto es así, pero es matizable, y es así en parte. Es un conocimiento un poco popular, pero realmente la menor mortalidad del cáncer en los últimos 50 años se concentra claramente en algunos tipos de cáncer. ¿Veis? Hay una gráfica que presento ahí una línea naranja, que en realidad lo que viene a decir es digamos, una representación de los diagnósticos confrontados a la mortalidad por cáncer. Todo lo que estuviera sobre la línea naranja
viene a decirnos que por cada diagnóstico hay una persona que desgraciadamente fallece por la enfermedad. Bueno, afortunadamente la mayoría de los circulitos están a la derecha y esto quiere decir que en general en todos los tipos de cáncer hay más diagnósticos que personas fallecidas. Por lo tanto, hay gente que sobrevive o que se cura o que vive mucho tiempo con cáncer. Pero fijaos que hay algunas bolitas que están significativamente separadas de la línea naranja, es decir, que hay muchos más, digamos, diagnósticos que personas fallecidas por la enfermedad, es el caso de la mama, del colon, de la próstata, del útero, del tiroides o del cáncer testicular, que en general son tumores que muchas veces pueden tener un buen pronóstico, pero hay otros tipos de cáncer que claramente estamos prácticamente, y yo sé que suena un poco desolador, pero estamos prácticamente igual que hace 50 años, ¿no? El cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer del sistema nervioso central, han mejorado, pero han mejorado poco, ¿vale? Bueno, eso es un poco a nivel global, pero ¿qué ocurre en España? Bueno, en España tenemos una incidencia alta de cáncer. En realidad es un poco lo que suele ocurrir en países occidentales, pero si lo comparamos con el resto del mundo tenemos una incidencia alta. Esto es así porque tenemos un sistema sanitario capaz de reconocer a los pacientes. Normalmente, pues la gente cuando se pone enferma va a un centro sanitario y al final, quien más o quien menos, antes o después se le acaba poniendo la etiqueta del cáncer. Por lo tanto, la incidencia es alta. ¿Qué ocurre con la mortalidad en España? Bueno, tenemos una mortalidad relativamente menor que otros países del entorno. No son diferencias drásticas, realmente tenemos unos datos bastante comparables con el resto de la Unión Europea, pero bueno, podemos decir que estamos ligeramente, en algunos tipos sobre todo de cáncer, por debajo de la mortalidad. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues si tenemos vivimos en un entorno con mucho diagnóstico de cáncer, donde la gente afortunadamente se muere un poquito menos, pues la consecuencia es que tenemos una prevalencia muy alta, o sea, vivimos rodeados de muchas personas con cáncer, ¿no? Pero bueno, esto es así en el año 2022, pero ¿cuál es la previsión? Bueno, la previsión es absolutamente arrolladora, ¿no? O sea, si ahora hablamos de 20 millones, pues hablamos que en poco más de 15 años vamos a tener ya 28 millones, en el año 2050 se estiman 35, es decir, que vamos a tener un incremento, probablemente, no diría exponencial, pero casi de los diagnósticos de cáncer y lo vamos a tener que hacer frente a lo largo de las próximas décadas. Bueno, esto es así, esto es malo, es decir, que haya más cáncer realmente es una mala noticia. Bueno, no lo sé, realmente no necesariamente. Realmente, si he escuchado muchas veces a Emilio decir en alguna entrevista que el principal factor de riesgo para desarrollar un cáncer es cumplir años. Y esto es así, ¿no? A medida que los humanos, afortunadamente, no nos morimos de otras causas y vamos cumpliendo años, la tendencia es a que cada vez tengamos más cáncer. Siempre pienso, alguna vez lo digo a algún paciente, cuando preguntan, bueno, ¿habrá algún día una cura para el cáncer definitiva? Pues, hombre, yo creo que en un horizonte humano razonable probablemente no, porque una cura del cáncer, en mi opinión, significaría algo un poco parecido casi a la cura para la vida eterna. Al final, el cáncer es una consecuencia, ¿no?, del mal funcionamiento de la senilidad y del envejecimiento celular. Y prácticamente si uno supiera curar el cáncer, pues prácticamente podríamos detener el envejecimiento y vivir todos felices e indefinidamente, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, estos sí son datos para España que publica la Sociedad Española de Oncología Médica y vamos a poner un corte un poco en los felices 65, que puede ser la edad en la que aspiramos, ya veremos si se cumple a la jubilación, ¿no? Pero es verdad que es bastante demoledor, ¿no? Pero fijaos lo que ocurre en la franja a partir de los 65 años, en hombres y en mujeres. Es que es una cosa bastante llamativa y que si uno no lo ve en una gráfica realmente no se da cuenta, ¿no? Fijaos que si un hombre llega a vivir a los 90 años, prácticamente 1 de cada 2 va a tener un cáncer y prácticamente 1 de cada 3 mujeres. Es decir, que el cáncer no es que sea común, es que es una enfermedad muy común. Yo me dedico mucho al cáncer de mama. Las pacientes muchas veces vienen a la consulta con esa idea, ¿no?, de, bueno, ¿y por qué me ha tocado a mí? Bueno, el cáncer de mama más o menos tiene una incidencia de 1 de cada 7, 1 de cada 8 mujeres, según un poco los estudios. Bueno, esto es más o menos comparable a la incidencia de la diabetes o de la hipertensión. Es decir, que a nadie le sorprende que la vecina de arriba desarrolle una diabetes, pero sin embargo se tiende a pensar que tenga una persona un diagnóstico de cáncer de mama es hasta cierto punto raro. No es nada raro, desgraciadamente es algo común y tenemos que vivir con ello, ¿no? No el problema es que sea común, el problema del cáncer es, lo sabemos todos, que es un responsable directo de perder muchos años de vida y además años de vida con calidad. Yo creo que esta gráfica también es bastante ilustrativa. Estas son las causas de muerte de las varones y mujeres que llegan ya a una cierta edad y son las causas conocidas, ¿no? El cáncer circulatorio, nefrológica, neurológica, senilidad, cuando no sabemos ponerle otro nombre y tal. Y bueno, realmente son variadas, ¿no?
Pero fijaos que ahí hay no sé, como un elefante, ¿no? Que es el cuadrito azul en ambos sexos, que realmente tira la media mucho hacia abajo, ¿no? Realmente llama la atención ese cuadrito azul tanto en hombres como en mujeres. Bueno, este es el cáncer, ¿no? Al final, el cáncer es una enfermedad que a medida que se van cumpliendo años, uno tiene más probabilidad de desarrollarla, pero, desgraciadamente, debido a la mortalidad que tiene, resta muchos años de vida a la esperanza de vida media, ¿vale? Sobre todo en mujeres. Fijaros que las mujeres, incluso si fallecen de causas conocidas, neurológicas, nefrológicas, respiratorias, llegan a fallecer a esas edades a edades ya cercanas casi a los 90 años. Pero si tiene un cáncer, fijaros, tira mucho hacia abajo esa esperanza de vida, ¿no? Por tanto, la primera conclusión que yo creo que tenemos que llegar, porque es que es así, ¿no? Es que cada vez habrá más cáncer. O sea, esto es imparable y es un fenómeno secundario a que cada vez vivimos más, ¿no? Pero hay un segundo problema que yo creo que también hace falta un poco una llamada de atención, ¿no? Y es que los casos de cáncer en población joven están aumentando. Vuelvo a lo mismo, no quiero insistir un poco con artículos especialmente científicos, pero sí me gustaría que confiarais en que estoy poniendo referencias pues, un poco aceptadas como, en fin, de revistas fiables, ¿no? Y bueno, esto es un agregado de mucha población y un estudio importante que se ha publicado hace un par de años que explora esa cierta idea que tenemos, que la verdad es que lo intuimos, digamos, en los hospitales, de que cada vez hay un poco más de cáncer en población joven. Vamos a llamar joven para el cáncer por debajo de 50 años. ¿Vale? No es que sea una diferencia especialmente drástica, pero sí que hay una cierta diferencia. Y efectivamente este estudio confirma que hay, no para todos, pero hay algunos subtipos de cáncer, sobre todo el de la esfera digestiva, entre otros, en los que no es muy llamativo, pero hay una tendencia al alza en el diagnóstico de este tipo de cáncer en edades que no son las más habituales, por debajo de 50, de 45, incluso de 40 años, ¿no? Cáncer colorectal es un ejemplo, el cáncer de páncreas, el cáncer de próstata, curiosamente también, y también muy llamativo el caso del cáncer del tiroides, que muchas veces se atribuye a la posibilidad de la cantidad de pruebas radiológicas que le estamos haciendo a las personas por otros fines. Bueno, a lo mejor estamos causando en personas jóvenes un cáncer de tiroides que realmente no hubieran desarrollado, ¿no? Bueno, no voy a incidir mucho más en esto, pero evidentemente pues, hay cosas modificables y cosas que todos podemos un poco intuir. Esto lo sabemos todos, pero probablemente que esté tan concentrado, entre otros tumores, digamos, en tumores de la esfera digestiva, pues seguramente la obesidad, seguramente la actividad física baja, el estilo de la dieta, todo lo que tenga que ver pues, con la dieta y con los patrones digestivos, pues seguramente tendrá algo que ver, ¿no? Bueno, y en Málaga, ya hemos hablado un poco de lo que pasa en todo el mundo, lo que pasa en España, y en Málaga, ¿tenemos datos en Málaga? Pues la verdad es que sí, ¿vale? Aquí presento un estudio, en Málaga afortunadamente desde hace mucho tiempo tenemos un registro electrónico bueno de nuestros pacientes y aquí tenemos un registro de 25.000 pacientes. Esto es lo que ha ocurrido, empezamos mirando en ambos hospitales de Málaga, pero aquí os presento los datos del clínico universitario y fijaos que son datos de 25.000 pacientes, son datos de 25 años del servicio. ¿Vale? Al final, pues veis aquí que, bueno, hay algunos de los que han reportado otros grupos que se repiten. Realmente, incluso en la población malagueña hemos visto ese aumento en la tendencia del diagnóstico en población joven para algunos tipos de cáncer. Nosotros lo hemos visto sobre todo en cabeza y cuello, en colon también, bastante llamativo, en cáncer testicular, en algún tipo de linfoma, en el recto, en el riñón, es decir, que nosotros también podemos confirmar un poco esa observación que se ha hecho un poco a nivel global. Por lo tanto, la segunda conclusión es que todo parece indicar que el aumento de cáncer se va a dar, pero también se va a dar en jóvenes, sobre todo para algunos tipos, ¿no? O sea, que es un segundo problema a tratar. Y el tercer problema que se nos viene es que los costes sanitarios aumentan cuanto más avanzado sea el estadio del diagnóstico. Esto se sabe, es decir, se llega a decir que el diagnosticar un cáncer en un estadio precoz algunas veces puede disminuir en torno a la mitad el gasto sanitario, por lo menos en materia de cuidados y de fármacos y de cirugía y todo, digamos, toda la actividad médica, a menos de la mitad. Incluso con las nuevas terapias puede ser la diferencia incluso mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, la tercera conclusión sería que el gasto sanitario destinado al tratamiento del cáncer no va a parar de crecer y tenemos que ser consecuentes, a no ser que no queramos tratar a los pacientes con cáncer. Pero si lo queremos tratar, incluso si no queremos adoptar toda la innovación que viene, el gasto sanitario no va a parar de crecer. Cada vez va a ser una enfermedad más frecuente, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, los riesgos de cáncer modificables, no voy a hacer aquí campaña, pero todos lo sabéis, hay algunos factores que son evidentemente claves y que, bueno, que quizás hay que actuar incluso más, ¿no? Pero el tabaquismo, el exceso de peso, el consumo de alcohol, la exposición a la radiación ultravioleta son de sobra conocidos, entre otros, como, digamos, claros factores de riesgo de desarrollar un cáncer, ¿no? Pero hay más que podemos hacer, claro que sí. Tenemos también los programas de diagnóstico precoz. Bueno, estos son los programas de diagnóstico precoz que tenemos implantados en España
y son un poco extrapolables a la mayoría de los países de nuestro entorno, pues tenemos un cribado para el cáncer de mama. Sabéis que de momento esto lo hacemos entre los 50 y los 70 años, normalmente con una mamografía cada 2 años. Un programa para el cribado de cáncer de cuello de útero a partir de mujeres de 25 años, una citología vaginal entre los 3 y 5, cada 3 o 5 años, y el cribado del cáncer colorectal, de momento para población sana, sin síntomas, a partir de 50 años. Se puede hacer bien con un test de sangre oculta en heces o bien con una colonoscopia, que según las guías pues puede ser cada 2, cada 3, cada 5 años, ¿no? Pero los programas de diagnóstico precoz que tenemos ahora tienen 2 problemas. Un problema es la adherencia, ¿vale? Si bien para el cáncer de mama y el cuello uterino, bueno, pues no está tan mal, en torno al 80% en nuestro medio, el 70% de las mujeres a las que se le ofrece cumplen con el programa de screening. Pero fijaos ya el cáncer colorectal. Ya hablamos de un 50% y esto es siendo un poco optimista. Claro, en el momento que ya metemos una tecnología que ya empieza a ser invasiva, evidentemente una persona que se encuentra bien, pues es un poco reticente a ir al hospital a hacerse una colonoscopia. Perfectamente entendible, ¿no? Pero esto es un problema, porque la eficacia y la coste-efectividad de los programas de los diagnósticos de screening normalmente están calculados para una población diana. Lo que nos puede pasar es que si la gente luego no hace uso de estos programas, realmente podemos estar perdiendo, digamos, el valor en salvar vidas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero tiene un segundo problema, que es la realidad de estos programas de diagnóstico precoz. Bueno, vuelvo a lo mismo, no voy a hablar mucho en términos científicos, pero sí me gustaría transmitiros la idea de lo que es un metaanálisis, ¿no? Un metaanálisis es un estudio que para nosotros en general en la medicina basada en la evidencia lo consideramos como el nivel más alto de evidencia científica. Es un poco, realmente es en base a lo que nos deberíamos de guiar para actuar en el día a día en los hospitales, ¿no? Y esto es un artículo que alguna vez hemos comentado en el servicio, que la verdad que es bastante impactante, ¿no? Porque un metaanálisis es digamos, un estudio que agrupa otros muchos estudios de la misma temática, ¿no? Y este metaanálisis, que salió en una revista importante americana, viene un poco a explorar o a ponerle otra vez números a lo que conseguimos con los programas de diagnóstico precoz que tenemos ya implantados, ¿no? Bueno, evidentemente que un programa de diagnóstico precoz tiene que proveer de años de vida ganados. O sea, esa es la finalidad de hacer un diagnóstico precoz, ¿no? Y de curar a la gente con cáncer. Pero evidentemente cualquier actividad médica que implantemos tiene sus riesgos. Y es muy importante que la balanza salga positiva y a favor de ganar años de vida. Bueno, uno puede pensar, bueno, ¿cómo se pueden perder años de vida? Pues claro, hay muchas formas de perder años de vida. Al final son pacientes, personas sanas que están entrando en hospitales, que se pueden infectar, que tienen posibles complicaciones de los test diagnósticos, que pueden acabar tratándose de una cosa con su toxicidad que a lo mejor nunca le hubiera dado problemas. Es decir, que esa balanza tenemos que tenerla muy bien medida. Y fijaos los resultados tan contundentes del artículo, ¿no? Todo lo que está hacia lo rojo son, digamos, vida perdida y todo lo que está hacia lo verde es vida ganada. Realmente, fijaros que estamos prácticamente en tierra de nadie. O sea, realmente todo esto que siempre decimos, ¿no? De la mamografía, de la sangre oculta en heces, de la colonoscopia. Bueno, no digo que no sean útiles, pero desde luego no es la solución, digamos, al problema del cáncer. Realmente aquí solamente aprueba la sigmoidoscopia, ¿no? Que es como una colonoscopia, pero digamos un poco destinada al diagnóstico del cáncer colorectal en las últimas, digamos, segmentos y del cáncer de recto sobre todo, ¿no? Y luego fijaros que es llamativo el eje de abajo, ¿no? Pone Days of Life, ¿no? O sea, estamos hablando de días de vida ganados, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de meses ni de años, ¿no? O sea, yo me imagino que si esto la gente lo conoce realmente, la verdad es que puede, pues yo me imagino que se impactarán, ¿no? Estamos hablando de días, no de años de vida, ¿no? Bueno, pero podemos mejorar las cosas, por supuesto que sí. Podemos hacer diagnóstico precoz en poblaciones de más riesgo, ¿no? Intentando meter otros factores que intenten identificar a personas que tienen un riesgo un poco más alto para que estos programas sean un poco más, digamos, útiles, ¿no? Que realmente, bueno, que exponga a poco riesgo, que exponga un riesgo solamente a aquel que puede tener un cierto riesgo de desarrollar un cáncer, ¿no? Bueno, este es el caso, se ha explorado mucho en el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón tiene una particularidad, como otros muchos, pero el cáncer de pulmón, como es tan incidente, es un problema muy importante a resolver, y es que prácticamente no se puede curar en estadios avanzados, pero realmente un cáncer de pulmón en forma de un nodulito que se puede operar, la verdad es que se puede curar con mucha probabilidad, ¿no? Entonces hay mucho interés en poner en marcha programas de screening o de diagnóstico precoz de cáncer de pulmón. Este es uno de los estudios más importantes que se ha hecho hasta la fecha, es el estudio Nelson. Es un estudio que no hizo un cribado de alto riesgo, simplemente cogió personas de 50 a 75 años y le repitió un TAC con su radiación estándar en 4 ocasiones, ¿no? Y la verdad es que diagnosticó más pacientes de cáncer de pulmón que el grupo donde no se hizo esta tecnología y además consiguió demostrar que las personas morían menos por causas relacionadas con el cáncer de pulmón.
Pero vuelvo a lo mismo, ¿eso es directamente salvar vidas? Pues puede ser que no, porque puede ser que haya alguien que le hayan diagnosticado de un nodulito benigno, que se lo hayan operado y que por desgracia se quede en el quirófano. Es un ejemplo un poco radical, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De hecho, aquí en España se ha hecho un estudio de coste, digamos, efectividad, y en otros países de nuestro medio ha pasado algo bastante parecido y de momento, en base a estos resultados, este tipo de aproximaciones, a pesar de que, fijaos, que se ha demostrado una cierta reducción de mortalidad, de momento no lo tenemos implantado porque no es coste eficiente, ¿no? Simplemente lo nombro, hay un proyecto muy bonito en España que lleva los grupos de pulmón, ¿no? Que ya intenta ponerle un poquito más de riesgo a esa población diana, ¿no? Ya empieza a buscar, digamos, fumadores de entre 50 y 75 años o exfumadores en los últimos 15 años y le hace un TAC que no tiene tanta radiación, ¿no? Un TAC, digamos, de baja radiación, ¿no? Ya veremos si esto pues, se demuestra como coste eficiente, quizá que pueda ser una forma de seguir mejorando, ¿no? Pero bueno, aquí vengo un poco a hablar un poco del diagnóstico ultraprecoz, ¿no? Porque, bueno, evidentemente si pudiéramos encontrar esto en una fase microscópica, ¿no? Ya no simplemente no hablando de un nódulo ni una pequeña masa, digamos, en el colon o de un nodulito en el cáncer de mama, ¿no? Si pudiéramos empezar a localizar las células en cuanto empezaran a desarrollarse de forma maligna, ¿no? En cuanto empezaran a desarrollar mutaciones, probablemente tendríamos una mejor oportunidad de tratar de curarlos, ¿no? Bueno, esto hoy en día sí empieza a ser algo de lo que podemos hablar. Y eso es porque hoy en día estamos muy inmersos y tratamos mucho, intentamos hacer investigación y tratar a nuestros pacientes en base a un concepto así un poco amplio que nosotros llamamos medicina de precisión. Aquí os pongo un recorte de periódico que me parece bastante curioso, de hace ya prácticamente 30 años, donde en una ciudad americana se buscaban individuos sanos para participar en lo que entonces se llamó el proyecto Genoma Humano, ¿no? Se buscaban personas personas sanas para dar una muestra de sangre y el objetivo del estudio, que revolucionó la ciencia realmente y que ha sido portada de las mejores revistas científicas, era conocer cómo era la estructura del ADN de un individuo sano, ¿vale? Esto entonces costaba, me parece que eso fueron 2.700 millones de dólares, ¿no? En torno al año 2000, hacer una secuenciación que se llama, que es la lectura de este código genético de un humano, costaba en torno a 100 millones de dólares. Hoy en día lo hacemos aquí, en el CIME, lo podemos hacer por debajo prácticamente de los 500 euros, ¿no? Por lo tanto, la medicina de precisión, el conocimiento genético, digamos, de las personas, no solo del cáncer, se está volviendo algo bastante asequible. Esto es muy importante porque el proyecto Genoma Humano lo que hizo es, digamos, poner en orden los nucleótidos de un individuo sano, ¿no? Poner en orden esa C, A, T o G, ¿no? Para ver lo que es el código normal. Y es importante porque si uno conoce el código genético normal, evidentemente nos da pie a conocer lo que es anormal, ¿no? Ahora mismo la teoría vigente o lo que pensamos y seguimos pensando mayoritariamente, ¿no? Que ocurre para que se desarrolle en cáncer, generalmente es que ocurre lo que llamamos una mutación. Y una mutación es un cambio en esa secuencia de ADN normal. Puede ser que cambie una letra por otra, puede ser que se añada una nueva letra, que se pierda, y hay otra serie, digamos, de fenómenos que pueden suceder, ¿no? Pero además, el cáncer, y esto aplica a los programas de diagnóstico precoz, se puede producir bien por esas mutaciones, ¿no? Por ese cambio en el ADN, y esto le vamos a llamar información almacenada, porque la información genética se almacena en el código, en la doble hebra de ADN, pero también por otros mecanismos que están, digamos, anexos a la cadena de ADN, ¿no? El ADN se enrolla y se forma una estructura que se llama cromatina y tiene una serie de proteínas y de estructuras que van envolviendo a ese ADN. Y digamos que es tan importante la información almacenada como la forma en la que se organiza esta información. Estos mecanismos que regulan el código de ADN es lo que nosotros conocemos con epigenética. Y es una tecnología que ha costado mucho tiempo llegar a entender. Realmente todavía no la conocemos del todo bien, pero ya tenemos una cierta tecnología que nos permite desentrañar un poquito tanto el código como la estructura que lo envuelve. Y esto nos ayuda mucho a esto que os voy a contar ahora sobre los programas de diagnóstico ultraprecoz, ¿no? Bueno, ¿qué es la biopsia líquida y cómo se puede aplicar al diagnóstico ultraprecoz? En realidad, para una persona, para un paciente o para un individuo sano, una biopsia líquida es una muestra de sangre. No difiere en nada a una analítica de sangre que le pueden hacer en un hospital para medir el azúcar o para la función renal, ¿no? Pero, en realidad, con lo que llamamos biopsia líquida es el análisis que podemos hacer de distintos componentes de un tumor o de una célula cancerígena en sangre,
¿vale? Las células, como sabéis, las células tumorales tienden a crecer desordenadamente, a proliferar mucho y esto lleva a que las células pues se mueren, se van rompiendo, van proliferando, van invadiendo. Sabéis que esa es una de las causas fundamentales de la metástasis, ¿no? Se van moviendo un poco por los tejidos y van liberando componentes en el torrente circulatorio. Uno cuando ve sangre pues parece que es una cosa un poco limpia, pero realmente la sangre está compuesta de infinidad de productos, ¿no? Ahí hay virus, hay bacterias, hay una infinidad de material genético proveniente de nuestras células del cuerpo totalmente normales y una pequeña cantidad de ADN tumoral circulante, le llamamos circulante porque va en circulación, que viene de esas células malignas, ¿vale? Esto es lo que llamamos ADN tumoral circulante. Hay otros tipos de biopsia líquida, pero bueno, en general cuando hablamos de biopsia líquida hablaremos de ADN circulante tumoral. ¿Cuáles son las biopsias las ventajas de la biopsia líquida para un potencial paciente o para el screening de una persona sana? Lo primero es que es una técnica no invasiva, por lo menos mínimamente invasiva. Se trata de una analítica de sangre. Hombre, hay que dar el pinchazo, pero no es lo mismo que hacer una biopsia en el quirófano y pinchar el hígado, ¿no? Lo segundo es que es fácil de repetir en el tiempo. Bueno, realmente, en teoría, lo podemos repetir tantas veces como hagamos el análisis de sangre, ¿no? Bueno, no es fácil ir pinchoteando, digamos, a un paciente de cáncer para ver cómo va cambiando su enfermedad cada 3 meses. Hay que tomar decisiones en base a otros criterios. Pero sí que es relativamente fácil hacerle una analítica de sangre cada 2 o 3 meses. Esto es lo que se llama heterogeneidad temporal, ¿vale? ¿Por qué? Porque el cáncer va cambiando en el tiempo y esto es una tecnología que nos puede ayudar a medir ese cambio en el tiempo, ¿no? Y lo tercero es que teóricamente puede representar una mezcla de todo el material liberado por todas las células tumorales que se encuentran en el cuerpo del paciente o de la persona sana que todavía no ha desarrollado un síntoma de cáncer, ¿no? Bueno, esto quizá en el diagnóstico precoz no es tan importante porque suele ser algo microscópico, pero sí que tiene otras aplicaciones, digamos, en el campo de la enfermedad metastásica donde importa saber ese, digamos, ese agregado de información genética de todas las células tumorales, ¿no? Bueno, ¿cuál es el principal inconveniente de la biopsia líquida? Realmente el inconveniente es que esto es como buscar, sobre todo en el tema del diagnóstico precoz, como una aguja en un pajar, realmente, ¿no? O sea, claro, el torrente circulatorio está inundado de trocitos de ADN provenientes, como os he dicho, de células normales, ¿no? Sobre todo de linfocitos, de glóbulos blancos. Y realmente solo es una parte, que normalmente puede ser una parte entre cada 1000, cada 10.000, cada 100.000 o incluso cada 1.000.000, lo que corresponde a la fracción que viene realmente de células tumorales, ¿no? Más pequeña la fracción, cuanto menos volumen de enfermedad hay en el cuerpo. Claro, si estamos buscando una enfermedad que realmente es, en el mejor de los casos, un grupito de células, pues realmente necesitamos una tecnología extremadamente sensible para poder detectar esas pequeñas concentraciones. Lo digo porque la biopsia líquida es una tecnología que ya lo tenemos, digamos, totalmente implementada en los hospitales y lo estamos usando de forma relativamente cotidiana en la enfermedad avanzada, ¿no? Porque en la enfermedad avanzada hay más volumen de enfermedad y, por tanto, digamos que la concentración de ADN tumoral en sangre es mayor. Entonces, es más fácil técnicamente hacer una muestra de sangre y ver lo que pasa ahí. Pero fijaos que aquí estamos hablando de un screening, estamos hablando de una zona donde la concentración de ese ADN tumoral circulante es extremadamente bajo, ¿no? Aún así, ya diría que en los últimos 6-7 años ya tenemos publicaciones ya de primer nivel que han empezado a ponerle número a esta tecnología y a testar realmente esto ya no en modelos informáticos ni en animales, ya en personas y en población sana, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de ello. Bueno, esto es uno de los primeros estudios. Voy a poner varios casos, ¿no? Donde ya, pues a una población, bueno, que aquí ya hablamos de 1.005 pacientes que se compararon con 812 controles sanos, o sea, personas totalmente sanas, ¿no? Se le tomaba esta muestra de sangre para biopsia líquida, se hacía su secuenciación, se hacía, digamos, el tema de las mutaciones y la epigenética, lo que te da es una probabilidad, primero, de desarrollar cáncer, pero luego también tiene una ventaja, es que al menos te selecciona varios tipos de tumor que pudieran ser los responsables de ese cáncer, ¿no? O sea, que la ventaja que tiene es que puede ayudar a la detección y puede ayudar a dirigirnos hacia el diagnóstico, ¿no? A estas personas que salió una probabilidad de tener cáncer, pues luego, evidentemente, se siguieron su diagnóstico pertinente con sus escáneres, con su biopsia, se construyó un modelo que ahora está muy de moda de inteligencia artificial y, bueno, pues salieron los datos, ¿no? ¿Y cuáles fueron los datos? Esto hablo de uno de los primeros estudios reales masivos, ¿no? Pues un poco lo que veis aquí. Aquí entra el concepto de sensibilidad, ¿no? La sensibilidad es una probabilidad de que un resultado sea positivo en un individuo que tenga la enfermedad. Pues veis aquí que la sensibilidad, pues para algunos tipos de tumores es muy buena, por el caso del ovario, el caso del cáncer de hígado, pero para otras, y entre las otras están tumores que son altamente incidentes, como el colorecto, el pulmón o la mama, pues realmente
la sensibilidad dejaba mucho que desear. Hablamos, por supuesto, de la primera versión de estos test, ¿no? Voy a poner el ejemplo, me queda poco, pero voy a poner el ejemplo un poco del colorecto, ¿no? Porque, bueno, es un cáncer de todos los días, es un problema de salud, lo vemos todos los días en el servicio y es un tumor que conlleva mucho gasto de recursos, no tanto de fármacos, que también, pero hay que movilizar mucho un hospital para tratar un paciente de cáncer de colon, ¿no? Hace falta un comité, hace falta el cirujano, hace falta el oncólogo, hace falta la farmacia, es decir, conlleva un gasto importante y además es un cáncer que nos afecta a todos y que, como hemos visto, va al alza, ¿no? Bueno, pues en este primer estudio la sensibilidad para el cáncer de colon fue del 65%. Esto claramente para nosotros es insuficiente, ¿vale? Luego ha habido otro tipo de estudio un poco más refinado, digamos, refinando un poco la tecnología y fijaros, esto ya de hace 2 o 3 años, pues ya hablamos de una sensibilidad pues en torno al 82%. Ya empezamos a ver que, bueno, ya empieza a mejorar la cosa, ¿no? Un poco más reciente, ya estos son artículos, digamos, de este año, ¿no? Aquí se ha una vuelta de tuerca más, ¿no? Intentando, digamos, mejorar esa parte de la detección de las alteraciones epigenéticas de las que yo hablaba antes. Bueno, pues ya hablamos de sensibilidades ya de en torno al 80%, en algunos casos para estadio 1, 2 y 3 de en torno al 87,5%. Bueno, esto ya se le va viendo un poco ya de mejor pinta, ¿no? Esto ya son directamente en pacientes comparadas con colonoscopias, ¿no? Incluso tenemos grupos en el país, pongo el ejemplo del Hospital del Mar, que siempre lo pongo de ejemplo, porque la verdad es que hacen un programa estupendo, ¿no? Que ya incorporan ya no solo el estudio de mutaciones y el estudio de estas alteraciones en la forma en la que se enrolla el ADN de epigenética, digamos que incluyen un nuevo paso que es lo que se llama como proteómica, ¿no? Que esto ya es estudiar esas proteínas que también pueden ir disueltas en sangre y que pueden estar asociadas al cáncer. Bueno, con esos 3 fenómenos de estudio, fijaros que ya en estadios precoces de cáncer de colon estamos hablando de sensibilidades ya del 94%. Bueno, esto ya sí que puede ser una cosa a testar ya en un programa piloto de verdad poblacional, porque ya hay poco margen de mejora, ¿no? Bueno, y en Málaga, ¿hemos hecho algo en Málaga con el tema de la biopsia líquida? Bueno, en Málaga tenemos bastante tradición en el tema de la investigación en cáncer de mama. La verdad es que hemos tenido estudios interesantes en el diagnóstico precoz de cáncer de mama, no en situaciones de individuos totalmente sanos, pero este es un ejemplo, por ejemplo, un trabajo que hicimos en pacientes que se les sacaba una muestra de sangre el primer día que acudían al hospital con una sospecha de cáncer de mama. O sea, todavía no tenían nombre de cáncer de mama y, bueno, la verdad es que hemos tenido buenos resultados y con resultados que sugieren que podría ser una alternativa en algunos casos, incluso a la mamografía o la biopsia de tejido, ¿no? Y ahora estamos un poco inmersos en un proyecto que yo creo que cabe mencionar porque, bueno, vamos a intentar ese modelo que decíamos de testar a población de alto riesgo, vamos a intentar liderar un proyecto a escala nacional un poco desde Málaga, ¿no? Esto es un proyecto que se centra en individuos sanos con el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch es un síndrome que se puede heredar del padre o de la madre en caso de que alguno de los progenitores tenga el síndrome de Lynch, los hijos tienen un 50% de probabilidad de heredarlo, ¿no? Y las personas sanas completamente que tienen este síndrome, lo que tienen es un aumento de la probabilidad de desarrollar sobre todo cáncer de colon, pero también cáncer en otras localizaciones como el útero, el ovario, el estómago, el intestino delgado o el páncreas, ¿no? Bueno, estas personas se le hace un screening de colon con colonoscopia un poco más intensiva que a la población general y en general se les recomienda pues una colonoscopia en muchos sitios de forma anual o bianual, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho un proyecto coordinado con aproximadamente 20 hospitales de España en los cuales a estos individuos de todo el país se le va a ofrecer que en los 4 años siguientes a que los captemos para el estudio sigan sus colonoscopias de forma anual y le vamos a sacar un tubito de sangre cada vez que acudan a su colonoscopia de revisión, ¿no? Vamos a hacer una colaboración, digamos, con una empresa importante en el sector y que tiene un test que tiene una sensibilidad parecida a la que estamos hablando para el cáncer colorectal y para otros tipos de cáncer y esperamos ver si ya en una población real sana y en un sistema de salud real, realmente es un estudio piloto, ¿no? Es decir, saber si esto puede ser aplicado en caso de que sea positivo, ¿no? Bueno, voy a terminar con un par de diapositivas porque aunque quiero mandar un mensaje positivo, como sé que muchas veces preguntan, bueno, ¿esto ya está listo para implementarlo? Bueno, hay que ser realistas. Ahora mismo no. Aquí os pongo un recorte de periódico de hace 3 días, literalmente, ¿no? Ahora ha habido un poco de revuelo en la prensa, sobre todo la prensa británica, porque han salido resultados de este tipo de test a nivel poblacional. Y se ha intentado, la verdad es que el gobierno británico, el NHS, ha hecho un esfuerzo con algunas de estas compañías por hacer un proyecto para ver si esto puede ahorrar costes y salvar vidas, por supuesto. Y aunque ha sido un artículo y un trabajo que se ha vendido un poco como positivo, la verdad es que también ha tenido una cierta crítica, ¿no? ¿La crítica cuál es? Bueno, en realidad cualquier test médico que hagamos o cualquier prueba de laboratorio que hagamos tiene que tener una utilidad clínica.
Una utilidad clínica para nosotros, y esto a veces cuesta entender, es que en base al resultado de la prueba que hagamos, los sanitarios tenemos que conseguir un mejor resultado en salud actuando en base a este test. Si no, no lo necesitamos para nada, ¿no? Y el problema que tienen algunas veces estos test, no digo que sea un problema, pero sí que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, es que deben de ser test con una elevada especificidad. Y aquí ya introduzco el último concepto, ¿no? La especificidad, en realidad, en este contexto, es la probabilidad de que un sujeto sano tenga un resultado negativo. Bueno, esto, si lo pensamos, es extremadamente importante. Yo creo que en la línea roja realmente es lo que no podemos permitir, ¿no? O sea, imaginaros el riesgo derivado de decirle a una persona que no tiene cáncer que le ha salido un test positivo al cáncer. Bueno, por supuesto, el estrés mental al que lo vamos a someter es indescriptible, ¿no? Pero fijaros los riesgos derivados de entrar en una sistemática de pruebas, la radiación, los escáneres, la posibilidad de encontrar un nódulo que a lo mejor no tiene ninguna repercusión, un incidentaloma que nosotros decimos en el escáner, eso conllevaría biopsia, la biopsia cuesta, en fin, usa recursos hospitalarios, riesgo de sangrado, lo que nos podamos imaginar, ¿no? Pero bueno, vamos a ello, creo que la cosa está un poquito mejor. Me gustaría concluir pues, un poco los mensajes, ¿no? El cáncer sabemos que es una enfermedad común, lo va a ser más, es una enfermedad de nuestro tiempo, nos ha tocado convivir con ello, ¿vale? Y su incidencia y prevalencia van a continuar aumentando. Esto supone un desafío, evidentemente, para los sistemas sanitarios. Los programas de diagnóstico precoz tienen capacidad de detectar este cáncer en fases más iniciales y, evidentemente, aumentando la curación y disminuyendo costes, y hay que centrarse en ir refinando esos programas de diagnóstico precoz. Porque si bien los que tenemos ahora sirven, no digo que no sirvan, pero son limitados, hay que seguir mejorándolos, ¿no? Estos programas tienen que ser coste eficientes. Y yo creo, y creemos todos, y en Málaga además estamos convencidos de ello, que la biopsia líquida podría ser una nueva estrategia que, siendo mínimamente invasiva para las personas, ¿no?, podría revolucionar realmente el diagnóstico del cáncer. Y lo veremos, creo yo, en los próximos, por lo menos en la próxima década. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, enhorabuena, doctor Pascual. Si tienen alguna pregunta, por favor, y la quieren mandar, aquí hay unas cuantas que han llegado, como siempre, pero hay algunas que, claro, se adelantan al término de la charla y yo creo que están respondidas ya, pero tampoco soy yo, porque como estoy liado con leyéndola y tal, yo se las transmito y si usted dice respondida, se aguantó, que pase el turno, pasa palabra. Dice, ¿el diagnóstico ultraprecoz del cáncer es la única arma que vamos a tener para derrotarlo? Bueno, a ver, siempre solemos decir muchas veces en las sesiones, a veces estamos siempre diciendo que el cáncer se va a curar o por la izquierda o por la derecha, ¿no? La parte de la derecha también tiene su importancia. O sea, evidentemente los tratamientos en el cáncer están mejorando y además están mejorando a un ritmo rápido. Y además vienen nuevas familias y realmente la gente hoy en día muchas veces tiene una mejor oportunidad, más supervivencia, y también hemos avanzado mucho, digamos, en la desescalada. También una de las grandes revoluciones, no sé si revoluciones, pero mejoras que hemos tenido en el tratamiento del cáncer es que ahora en muchas situaciones hacemos, por lo menos no hacemos cosas innecesarias, que antes hacíamos bastante, ¿no? Entonces, no es la única estrategia. Evidentemente vienen fármacos que nos van a ayudar en esa, digamos, mejora continua y las probabilidades de curación. Son importantes las estrategias terapéuticas, son importantes ir refinando la cirugía, hacer cirugía menos invasiva, tener más tratamiento. Esa parte del tratamiento también nos va a ayudar. Pero sin duda, sin una buena prevención desde el punto de vista de los hábitos modificables y de nueva tecnología que nos permita detectarlo en fases más precoces, yo creo que no lo vamos a curar. Es decir, necesitamos, digamos, mejorar y diagnosticarlo en una fase ya mínima, microscópica. Dice otra pregunta, este lector es de Coín, además es raro que se identifique, pero ha dicho que es de Coín. Dice, si es posible que con un solo análisis de sangre se localice el cáncer, ¿por qué los médicos no piden esas pruebas en todas las analíticas? Bueno, pues un poco lo que vengo a decir en las últimas diapositivas, ¿no? Bueno, es lo que querríamos, pero todavía no está la tecnología. Realmente estamos hablando de una tecnología que no lleva muchos años en desarrollo. Hay que decir que esto hace 15 años era ciencia ficción. Realmente es que el que se pudiera ver por una analítica, eso es ciencia ficción. Efectivamente. O sea, a esos niveles no se podía conseguir. Y en los 4 laboratorios y medio en el mundo que se pudiera hacer, hubiera sido a un coste totalmente indescriptible y además probablemente en un contexto de una investigación prolongada en el tiempo que no le hubiera favorecido a la persona en cuestión que se hubiera hecho el test. O sea, que realmente es ahora cuando realmente tenemos la capacidad técnica y los recursos para empezar a plantearlo. Yo creo que
Pues no se hace porque no se ha demostrado que todavía sirva para la pregunta que tenemos. ¿Vale? Sí, pero la pregunta tiene también Pero su, sí, claro. vamos, su inteligencia, vamos, que no, Totalmente. mi amigo de Coín no va muy desencaminado. Totalmente encaminado. No va muy desencaminado. No, en el Reino Unido tienen un programa que le han hecho un test de estos, yo no sé, me parece que ha sido a 150.000 o 160.000 personas para ver de una compañía que se llama Grail, que es muy santo grial, ¿no? Santo grial. Y le han hecho a 150 o 160.000 personas para estudiar esto, ¿no? Sí, en ello están. Hay otro lector, otro de Sur y que está pendiente del streaming de que se está haciendo de esto, que pregunta más o menos lo mismo, pero es curioso porque dice que es que hay que decirle al médico que quiere una analítica de índices tumorales, si no, no te lo ponen. Sí, bueno. ¿Es así? Mira, esto tiene una diferencia importante, ¿vale? Nosotros ya contábamos, efectivamente, tienen toda la verdad es que las preguntas están muy bien traídas. Nosotros nuestros médicos son como nuestros lectores y nuestros lectores como nuestros médicos, muy inteligentes. Efectivamente. Bueno, a ver, esto es un problema al que nos enfrentamos todos los días en las consultas. Los marcadores tumorales son, efectivamente, son una solicitud de una analítica que nosotros podemos hacer en los hospitales y que eso es una tecnología que tenemos disponible desde hace décadas. No es exactamente lo mismo, de hecho es bastante distinto. Un marcador tumoral normalmente es una proteína que normalmente, digamos, se sobreexpresa o que hay más probabilidad de detectar en sangre cuando hay un determinado tumor. Bueno, eso también ha tenido su periodo durante muchos años de intentar darle una utilidad clínica. Exactamente lo mismo que estamos haciendo con la biopsia líquida, ¿no? Mirar en qué contexto ayuda. Hay situaciones de la enfermedad en las que ayuda. Por ejemplo, en un seguimiento de una paciente con un cáncer de ovario, el marcador tumoral bueno, pues puede ayudarnos a tomar decisiones en algunas veces, porque digamos que reproduce bastante bien la biología y el avance o retroceso de la enfermedad. Pero, por ejemplo, en el cáncer de mama, pues nuestras pacientes nos lo piden mucho. En el cáncer de mama, la verdad es que la utilidad del marcador tumoral en sangre es prácticamente anecdótica. De hecho, en las pacientes operadas no se debe usar de forma rutinaria para predecir el riesgo de recaída. Pero es que diría que incluso en enfermedad metastásica tampoco es que nos ayude mucho. Realmente es muy raro que aumente mucho el marcador sin que tengamos otros indicios de que la enfermedad está progresando. Entonces, ese tipo de analítica de sangre que pregunta el compañero tienen un poco de sentido, sobre todo en enfermedad avanzada y para algunos tipos de cáncer. Pero aquí lo que estamos midiendo no es una estructura tan grande, digamos, como una proteína, ¿no? Aquí lo que estamos midiendo es una cosa nanométrica. O sea, es una cosa que pues son 100 nucleótidos uno pegado al otro. Entonces, eso es una parte minúscula de todo esto que estamos hablando. Y en realidad, la gracia que tiene es que es más sensible que esos marcadores, porque esos marcadores tienden muchas veces a ser confusores, ¿no? O sea, los marcadores tumorales que preguntan se pueden asociar a otro tipo de patologías que no son específicamente cáncer. Sin embargo, aquí, esto de la biopsia líquida es la prueba de cáncer. O sea, no puede venir de otro sitio. Bueno, tiene su parte técnica, evidentemente, que hay un riesgo de falso positivo y tal, pero en general es una técnica que si tú lo encuentras en este contexto, tienes una alta capacidad de poder decir que eso corresponde a una célula de cáncer, ¿vale? Hay dos preguntas divertidas ahora y las voy a meter por medio porque está bien que hace mucho calor, nos podemos divertir un rato. Una lectora de la entrevista que le ha hecho Iván, creo que ha sido Iván o no, Iván Galistier en Sur, dice, es usted, enhorabuena doctor Pascual, es usted el yerno que yo quisiera tener. Pues, se lo digo para, hombre, que no sepa que le han echado flores, es usted el yerno que yo quisiera tener. O sea, tendrá hija la pobre y está desesperada. Le llegarán ahí vestidos con tatuajes y con los punk y eso y todas las cosas. Y aquí aparece usted hablando de esto, tan joven, tan sanote, tan... Pues claro, esta es mía. Ayer me hicieron un PET nuclear. Lo que me metieron me dijeron que no me acercara ni a niños menores ni a embarazadas. Que me metieron. Un PET, pues sí, tiene un PET tiene un isótopo que realmente emite una concentración de radiación muy pequeñita, ¿vale? O sea, pero vamos, que tampoco, que no me preocupe, ¿no? No, sí, no, que no se preocupe. No me preocupe, vaya a ser que esté yo mañana le pegué a mi Ana algo y la hemos liado, vamos. Ya volviendo un poco a toda la seriedad de las preguntas, dice, ¿no cree usted que el miedo es un gran enemigo
al diagnóstico precoz del cáncer? Sí, pues claro, yo creo que eso es así, o sea, es condición humana, ¿no? O sea, nadie que se encuentre bien quiere saber nada de la enfermedad. Esto no vamos a cambiar, o sea, esto es así. Yo entiendo que la gente no se haga colonoscopia, o sea, ya no por lo incómodo de la colonoscopia, es que el miedo al cáncer es un tema realmente en el subconsciente. Todo el mundo sabe que si mañana le dicen una noticia de este impacto, tu vida ya cambia. Aunque te cures del cáncer y aunque todo vaya bien y pasado mañana estés curado. Ya en las preocupaciones, el miedo a la recaída, esto ya se mantiene, yo diría ya que por el resto de la vida. Se va mitigando, por supuesto, pero nadie quiere una noticia de enfermedad cuando se encuentra sano. Entonces, no sé cómo... Yo la verdad que esto es uno de los grandes problemas que veo. Creo que se puede avanzar un poco con este tipo de tecnología, porque yo sí creo que la gente... Si tú le dices que le va a hacer una analítica de sangre, tengo la impresión de que digamos que la gente se prestaría más. Y al final, esto se trata de números. Si se lo hace mucha gente, pues seguramente a alguien se le salve la vida, ¿no? Pero siempre va a haber, yo creo, un sector de la población reticente a aparecer por el hospital para cualquier cosa. Eso también es entendible. Yo creo que sí. Eso es entendible, ¿no? También. Es entendible. Sí. Habrá que hacer campaña para explicar. Esto viene a colación de una pregunta que hace un lector de Sur. Se sabe que son lectores porque generalmente hay preguntas que vienen a través de la entrevista porque tienen que ser suscriptores. O sea, son lectores habituales de Sur. Y dice, un familiar mío le detectaron un cáncer hace relativamente poco. Estaba francamente bien hasta que le detectaron el cáncer. Lo intervinieron y parece que eso fue y se murió a los 20 días. Eso es como si fuera, esa enfermedad, es que tengo una letra de médico, es tan terrible, es como una terrible bestia que si la despiertas actúa más rápido. ¿Puede ser verdad? Bueno, no podría yo responder exactamente, pero bueno, me imagino que si lo operaron y desgraciadamente falleció a los 20 días, pues tuvo que ser una complicación quirúrgica, ¿no? O médica o algo derivado inmediatamente de la... Que no es normal, ¿no? Que ocurra eso. No, o sea, por operarlo, que sepamos, no despertamos nada, ¿no? Lo que sí es verdad es, vuelvo a lo mismo, entrar en un proceso diagnóstico, terapéutico, de lo que sea, y el cáncer más, pues ya nos vuelve enfermos, queramos o no, ¿no? Porque ya estamos pegados a un sistema, digamos, sanitario que, bueno, puede traernos cosas buenas, pero también tiene muchas cosas, muchos riesgos, ¿no? Dice, a mayor edad más posibilidad de cáncer, ha dicho. Pero yo siempre he oído que la vejez paraliza la propagación de las células malignas. ¿Es un tópico o es verdad? Eso es un tópico. O sea, es un tópico. Es verdad que hay más incidencia de tumores que tienen una biología un poco más tranquila en edades más avanzadas, ¿no? El cáncer de mama hormonal pues se da en una población de mujeres un poquito más mayores que los cánceres de mama triples negativos, que son más agresivos, ¿no? Hablo siempre de media. Bueno, la biología del cáncer de mama hormonal es más benigna o es más lenta que el cáncer de mama triple negativo. Entonces, es una inferencia, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces que es por la edad, no es que sea por la edad, es que el tipo de tumor que tiene esta mujer es más tranquilo. Pasa igual con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata está claramente asociado a la edad y, claro, pues es un tumor en general muchas veces indolente. Entonces, se asume un poquito. No, lo que sí ocurre muchas veces es un poco lo contrario. Es verdad que hay un espectro de subtipos de enfermedad, en el cáncer de mama se ve bien, ¿no? También en algunos tipos de cáncer ginecológico y otros tipos, en que hay determinadas alteraciones moleculares, si me digo algo me corrige, Emilio, que favorecen, digamos, una biología un poco más maligna o proliferativa en población joven. Pero es porque tienen un mecanismo molecular, muchas veces por causa, bueno, no siempre, pero en una de las causas porque sea un tumor derivado de una alteración genética heredada, que le confiere ya un poco, digamos, un riesgo un poco mayor de desarrollarse de forma más agresiva. Y se habla usted de que cada vez hay más cáncer entre los jóvenes o mayor índice de cáncer entre personas jóvenes. ¿Cree que eso es una casualidad, la nueva forma de vida de la juventud, los hábitos? ¿Qué cree que establece esos parámetros? Yo creo que sobre todo probablemente, no lo sabemos, eso es lo primero. O sea, no se sabe bien por qué hay más casos de cáncer en jóvenes. Eso hay que decirlo así, ¿no? Pero todo apunta a que los factores medioambientales juegan un papel importante. Cuando hablo de cáncer jóvenes, hablamos por debajo de 50. O sea, no quiero lanzar aquí una alarma de que la gente con 25 años desarrolla cáncer. Realmente desarrollar un cáncer con 25 años es extremadamente infrecuente. Pero en esa horquilla entre los 20 y los 50, que realmente hay poco, ¿no? Pues sí que vemos una tendencia al alza, ¿no? Y yo creo que sobre todo es por los factores medioambientales y posiblemente, sobre todo lo del tiroides, que me ha llamado la atención, porque lo del tiroides
igual son tumores inducidos, ¿no? por la propia sistemática del trabajo, ¿no? Yo creo que de los de causa digestiva, la explicación más plausible mientras no se demuestre lo contrario es los factores medioambientales, en este caso la dieta, ¿no? La dieta y el estilo de vida, sí. Y todo lo que nos metemos en A30, A70, Posiblemente, A570. Efectivamente. Mujer, hombre, ¿qué sexo es más proclive al cáncer? ¿Por qué hay esa creencia que en la mujer hay más cáncer que en los hombres? No. ¿No es verdad? No, lo que pasa es que, bueno, a ver, en España el tumor más diagnosticado de todo es el cáncer de colon y se reparte más o menos a parte igual entre hombres y mujeres, ¿no? Luego es verdad que históricamente el cáncer de mama es el 99% en mujeres y el cáncer de próstata el 100% en varones, ¿no? Entonces, esto es inamovible y esto siempre va a ser así. Pero es verdad que históricamente ha habido, diría casi lo contrario, ¿no? Históricamente ha habido más incidencia, bueno, también os enseño la gráfica, un poco más en varones, sobre todo por el tema del pulmón, entre otras cosas. Pero el pulmón ha tenido mucho que ver. Los varones han sido muy fumadores durante muchos largos periodos de la historia de la humanidad, ¿no? Y luego, curiosamente, lo que estamos viendo es que la incidencia en cáncer de pulmón en varones está ahora descendiendo en las últimas décadas y está aumentando mucho la de mujeres. Y esto es por el cambio en el hábito de las mujeres que desde la segunda mitad del siglo XX se incorporaron al tabaquismo y ahora pues son igual de fumadoras que los varones, ¿no? Entonces yo creo que en general, digamos que para el cáncer un poco que no distingue entre sexos, yo creo que no hay mucha diferencia, ¿no? No hay grandes diferencias, por lo menos. Dice, he escuchado que el cáncer de vejiga está aumentando peligrosamente. No sé lo que quiere decir este lector con peligrosamente. ¿Eso es cierto? ¿En Málaga está ocurriendo igual? Bueno, el cáncer de vejiga también tiene bastantes factores de riesgo conocidos, ambientales, que pueden afectar. Primero, el tabaquismo. O sea, el tabaquismo es un claro factor de riesgo para el cáncer de vejiga. El principal factor de riesgo para tener cáncer de vejiga es fumar. Efectivamente. El fumar. Eso es. ¿No lo parece? No, vamos. Es así. Entonces, fumar es malo para todo, pero para la vejiga especialmente. Entonces, el tabaquismo es verdad que ha aumentado más y también es verdad que hay, digamos, mejores procesos diagnósticos. Digamos que hay mucho cáncer de vejiga incipiente, ¿no? En forma de pólipos vesicales. Ahora ya hay, digamos, estrategias de seguimiento y de tratamiento un poco más sofisticadas que lo que había antiguamente y, consecuentemente, digamos que a estos pacientes se les mira un poco más y están un poco más en vigilancia. Y pasa un poco como la próstata. La próstata, a raíz de los marcadores tumorales, del PSA y todo esto, ha tenido una explosión en el diagnóstico. Y en realidad no es que haya más, es que probablemente hacemos más pruebas destinadas a encontrarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en el cáncer de vejiga sí que puede ser que haya más que antiguamente por el tema del tabaquismo acumulado. Dice, yo alabo el diagnóstico precoz, pero a mí me detectaron un PSA muy elevado, me intervinieron y me cerraron porque no tenía cáncer. Pues aquí este es el ejemplo perfecto, ¿no? Los marcadores tumorales sirven para lo que sirven. Pero no son definitivos de nada. ¿no? No son definitivos de nada. Depende, pues esto del PSA es que es un tema muy complicado, ¿no? Depende del nivel que tuviera, depende del riesgo por otras causas, ¿no? Hay PSAs elevados que muchas veces conllevan procedimientos que realmente están injustificados, realmente no mejoran el diagnóstico. A su juicio, ¿cuál es el peor cáncer que hay o todos son los peores? Bueno, al que le toca, el suyo es el peor, ¿no? Hombre, yo creo que lo de la gráfica que os he puesto un poco de incidencia y mortalidad no miente, desgraciadamente. Yo creo que el cáncer de páncreas, el hepatocarcinoma y en los tumores del sistema nervioso central y en los tumores de estómago y de esófago son especialmente complicados. Es verdad que los tumores digestivos y los tumores cerebrales hemos avanzado muy poco. Hemos avanzado un poco, la verdad es que en oncología hemos conseguido cosas, pero sobre todo lo que hemos conseguido es más conocimiento. O sea, claramente sabemos radicalmente más del cáncer ahora que hace 50 años. Pero eso, desgraciadamente, no siempre conlleva unos mejores resultados. Esto es así, tenemos que asumirlo, ¿no? Siempre empezamos con el conocimiento y luego podemos llegar a mejores terapias o mejores formas de intentar curarlo, ¿no? En estos tumores, la verdad es que yo tampoco llevo tanto, pero vamos, por lo que leo y por lo que escucho de mis maestros, pues la verdad es que la cosa ha cambiado poco. Sí, yo pienso que también se refería la pregunta a eso que ha dicho, que son especialmente virulentos. Por ejemplo, yo he tenido compañeros que desgraciadamente han muerto del periódico, que han tenido cánceres de esófago y de estómago y han tenido una vida final tremendamente debilitada, ¿no? Por decirlo de una manera suave.
que han sufrido mucho, ¿no? Yo pienso que esa pregunta iba en ese tono que lo he dicho. La pregunta del millón. Un Sí. tema. Probablemente en el escenario donde estos test de DNA circulante que ha dicho Javier, de diagnóstico precoz, puedan ser más útiles, a lo mejor es en este tipo de tumores. ¿Por qué? Porque es un tipo de tumor que libera mucho ADN a la sangre, estos de los que más, y encontrarlos en etapas muy tempranas es la única opción que tenemos a fecha de hoy para curarlo. Entonces, estamos dándole vueltas a eso, ¿no? De lanzar un programa Que pueda... muy potente para detectar específicamente este tipo de tumores. Este señor es colega mío. Dice, a mí me hicieron un Bill Roturo y me dijeron que en 20 años a lo mejor podría tener cáncer. ¿Eso es así? Perdona, ¿un Bill-Roth? Bill Roth 1. Una cirugía gástrica. Una cirugía gástrica bastante invasiva. Invasiva, sí. Bueno, lo harían por un motivo. Me imagino que tendría una displasia, lo que llamamos unos primeros cambios incipientes o directamente un cáncer de estómago. Bueno, yo no sé, al lector. Yo te puedo decir que a mí lo hicieron por sangrados constantes de úlceras. Bueno, sí, a ver, bueno, pero te has quitado un factor de riesgo importante porque las úlceras, digamos, gástricas son una causa relativa, bueno, uno de los factores de riesgo para desarrollar un cáncer de estómago, de esófago, ¿no? También, pues no vea cómo soy yo. Bueno, a ver, si han pasado 20 años, el cáncer de estómago es uno de los cánceres que engaña poco. Es decir, 20 años después ya es raro que tenga un segundo cáncer de estómago. Ya, es más, voy a lanzar un mensaje positivo para esta pregunta. Hay un estudio muy curioso americano, que siempre lo nombro, que es un estudio que se hizo en qué ocurre con las personas que tenían un cáncer de estómago que se operan del estómago. Y lo que ocurre es que esas personas viven más que el resto de la población. Sí, porque se quedan delgadas, comen menos y eliminan... Bueno, delgado yo... Bueno, pero eliminan un montón de factores de riesgo cardiovascular. O sea, que si uno se opera de un cáncer de estómago y no se muere de un cáncer de estómago, has ganado, ya no es que te muere de cáncer, es que viven más que el resto. Yo se lo dije a Tinaone, yo nací con un régimen debajo del brazo. En vez de con un pan, yo nací con un régimen debajo del brazo. La pregunta del millón, ¿llegaremos a ver el cáncer como una enfermedad crónica? Bueno, esperemos, ¿no? Yo, hombre, creo que nos queda, algunos tipos de cáncer yo creo que sí. Yo creo que vamos a poder clonificar en el sentido comparable a otras enfermedades, ¿no? Porque, bueno, la diabetes se cronifica, pero la diabetes también tiene unos estadios finales complicados, ¿no? Y la gente se muere de diabetes realmente, ¿no? Pero, bueno, esperemos que, digamos, en vida o en las próximas décadas podamos ver, no para todos, yo creo que para algunos tipos va a ser complicado, pero para algunos tipos de cáncer que podamos ver una cosa parecida a la cronificación, ¿no? Que al menos la gente pueda estar, pues yo qué sé, 15 o 20 años con tratamientos poco tóxicos, si pueden ser, si puede ser sin tratamiento mejor y si puede ser con pruebas poco invasivas para ir viendo cómo va la cosa, pues oye, mucho mejor. Una felicitación al doctor Alba y una última pregunta y terminamos. Que ya sabe que aquí tienen que empezar a contar dinero a partir de esta hora y tenemos que irnos. Que dice, da su nombre y apellido, te lo daré después, Emilio, dice, me alegra mucho ver a don Emilio Alba porque me salvó la vida. Bueno, yo creo que se merece un aplauso este hombre que nos salva la vida. Y la última pregunta para que se luzca el doctor Pascual todavía más, para la señora que quiere ser tu suegra. ¿El IBIMA nos pone a la cabeza en la lucha contra el cáncer en Andalucía? Yo lo digo y lo repito. ¿Eso es así? Bueno, yo creo que la verdad es que en Málaga tenemos una estructura sanitaria y de investigación muy buena. Yo creo que IBIMA ha contribuido bastante. Tenemos un buen instituto de investigación. Sobre todo tenemos grupos de trabajo muy buenos. Empezamos a tener mucha gente que, oye, que no digo que siempre haya que salir, pero que sí que es bueno que la gente salga, vuelva, que traiga conocimiento nuevo. Y yo creo que en Málaga en general estamos en una posición, creo que hoy en día privilegiada para desarrollar este tipo de proyectos. La verdad que sí. Pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Doctor Alba, muchísimas gracias. Ana. Señoras y señores, ustedes son la esencia y que hayan venido con la tarde de calor que hace hoy viernes, todavía les agradecemos más el detalle. Enhorabuena, doctor Pascual. Ha sido usted un descubrimiento.